Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Jess Rasuri, soy directora de la comisión de la revista de Jus Verum y estaré a cargo del evento del día de hoy. Primero, agradecerles por su asistencia a este enriquecedor evento y también quiero agradecer al doctor Pantigoso, que es un honor tenerlo aquí nuevamente compartiendo sus conocimientos con nosotros. Ahora voy a hablarles un poco sobre la trayectoria del doctor Pantigoso, que es MBA por la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, diplomado en Derecho Internacional Tributario en la Universidad de Compostela, España, diplomado en Derecho Constitucional Tributario en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, director del posgrado en tributación de la UPC, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, catedrático en la Universidad del Pacífico, UPC, en nuestra casa en la Universidad Científica del Sur, en la Universidad Nacional de Trujillo y en la Universidad Señor de Zipán. También es columnista permanente del diario Gestión, es colaborador en la revista Gana Más, El Peruano, El Comercio y RPP, y tiene un podcast semanal en Gestión Medio bajo el título Consultorio Tributario con más de 100 programas al aire. Ahora daremos inicio al evento, recalcando, por favor, que todos tengan sus micros apagados para que no interfiera con la ponencia del doctor. Sin más que decir, doctor Pantigoso, ¿puede comenzar? Muy bien. Ante todo, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes de Jus Verum, ¿no? Un grupo de alumnos siempre promotores pues, de eventos que puedan ayudar, ¿no? La comunidad de empresarios, de alumnos, profesores, etc. Yo siempre saludo esas iniciativas porque demuestran la calidad pues, del alumno, ¿no? En la científica. Ustedes están marcando hito, ¿no? En esto de los eventos y yo simplemente soy un colaborador más dentro de los granitos de arena que todos los que damos charlas pretendemos hacer. Igualmente quiero agradecer al doctor Oscar Sumar, ¿no? Decano de Derecho, al doctor Hans también por las amables invitaciones que siempre me hacen. Y sin más, pues vamos a pasar, ¿no? Al PowerPoint, no sin antes indicar un poquito de manera introductoria a dónde estamos ubicados, ¿no? En el tiempo tributario. Recordemos que la ley 31380 dio facultades delegadas que terminaron, ¿no? Hace pocos días. Se había propuesto una serie de cambios bastante polémicos, recordemos digitalidad e IGB, que no prosperó a pesar de que el Ejecutivo y el Congreso estaban de acuerdo, ¿no? Entre las pocas cosas que se ponen de acuerdo. También se habló de unificar los regímenes tributarios, pero nuevamente no prosperó, y eso en detrimento de los contribuyentes, ¿no? Se hablaba también de mayores impuestos a las rentas de primera, segunda, cuarta categorías, que felizmente no prosperaron, en una situación económica donde yo creo que la tributación tiene que ir de la mano a la economía, ¿no? Y no es al revés, o sea, yo creo que estamos con normas, ¿no? Que al parecer olvidan que estamos en plena pandemia aún, que las empresas se están recuperando y muchas todavía no se recuperan, pero la normativa que va saliendo al parecer se olvida de ello y parece que estuviéramos en época prepandemia, ¿no? Como si estuviéramos en el 2019 y hemos retrocedido en el tiempo. Entonces, también va un poco la crítica, ¿no? Un poco la llamada de atención para que las normas, y lo vamos a ver ahorita, no solamente se dediquen a profundizar la fiscalización, a que los que estamos ya formales tributemos más, que está muy bien, ¿no? El control, pero también nos olvidamos de ampliar la base tributaria, de no sancionar de manera casi misericordia, ¿no? Al pequeño emprendedor que no conoce de tributación, y que una multa lo mata, ¿no? Y que más bien lo que promueve es que se vayan a la informalidad. O sea, las soluciones que se buscan finalmente son soluciones que llevan a un acto contrario, ¿no? A incrementar la base de contribuyentes. Y eso es paradójico, ¿no? Pero seguimos en lo mismo, vamos a hablar una serie de cambios que se han dado.
y que podemos sintetizar en una mayor fiscalización, un mayor control, una mayor recaudación a los mismos, ¿no? Sin respetar muchas veces capacidad contributiva, ¿no? Vamos a ver unas cosas realmente increíbles que se han dado. Y cuando vemos las últimas normas también podemos sintetizarlas de populistas, ¿no? Esto de aumentar el sueldo mínimo, que de nuevo va a golpear a los formales, ¿no? Porque no es solamente aumentar 95 soles, es toda la carga laboral, ¿no? ¿De dónde van a sacar? Esto también de exonerar ciertos productos dejando un forado, lo que va a pasar es como en otros momentos, ¿no? Que simplemente por ahí alguien aumentará el valor de venta y simplemente no bajará su margen, ¿no? Entonces, hay cosas que deberían pensarse mejor, ¿no? Las normas no se discuten con el público, con los especialistas, simplemente se lanzan y después se escribe, ¿no? En los medios, ah, carambas, era un tema complejo, no le he consultado, se nos pasó. No se trata de eso, ¿no? Es vergonzoso cómo se trata a veces la normativa nacional. Esto en buena onda. Nuestras críticas siempre es con el afán de que esto mejore, ¿no? No es un criticar por criticar y creo que recogemos los comentarios de muchas personas aquí presentes, ¿no? Y que vivimos el día a día, ¿no? De la mano con el emprendedor, desde el asesoramiento, desde el acompañamiento, muchos aquí seguramente son contadores, prácticamente la sudamos juntos, ¿no? Con ese esfuerzo que hacen, que muchas veces se les va con una multa, con un tributo mal calculado, ¿no? Y que es realmente contradictorio, ¿no? Frente al crecimiento que cada uno busca. Bueno, los cambios tributarios entonces recientes bajo decretos legislativos, ¿no? El título ya nos da una reflexión. Los cambios tributarios realmente salen por decreto legislativo. No hay voluntad muchas veces del Congreso y el Congreso debería ser la fuente primaria, ¿no? De la acción de las normas, no que siempre estamos esperando que el Ejecutivo dé la azonada, ¿no? Eh, Esto es lamentable. Si nosotros vemos la historia tributaria en el Perú, 95% de las normas tributarias son por decretos legislativos, ¿no? No hay discusión en el Congreso, que debía ser lo natural. Se supone que el Congreso, pues, es, ¿no? La voz de todo el país, ¿no? Pero no se da esto, ¿no? En todos los gobiernos siempre empezó el gobierno con un tema de decretos legislativos y de índole tributaria. Porque, claro, obviamente lo tributario tiene que ver con la recaudación y es importante hacer cambios, ¿no? Que sustenten las obras y servicios públicos que van a finalmente cubrir, pues, estas necesidades, ¿no? De la población. La pregunta que muchos se hacen es ¿dónde se van nuestros impuestos? El decreto legislativo 1521, ¿no? Hizo cambios a las exoneraciones. Recuerden la norma séptima del Código Tributario, ¿no? Nos habla justamente de las exoneraciones, beneficios, etcétera. Y se dijo que se debe sustentar que la medida adoptada resulte más eficaz y eficiente respecto de otras opciones de política de gasto público. La evaluación de que no se generen condiciones, pues, de competencia desigual respecto a contribuyentes no beneficiados. Todo eso está muy bien, ¿no? Porque no debe haber, y lo decía la Constitución del 79, beneficios en materia tributaria para ciertos grupos, ¿no? No deberá concederse también, se dijo, exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios sobre el selectivo al consumo, ni sobre bienes o servicios que dañan la salud y el medio ambiente. Pero, oh sorpresa, ¿no? ¿Qué ha sucedido hace poquito? Sabemos, pues todos conocemos de la exoneración del selectivo, ¿no? A través del Decreto Supremo 068/2022. Bueno, pues el diésel y algunas gasolinas, ¿no? Se han exonerado. Y es paradójico porque el mismo Ejecutivo dictó esta norma y la está contraviniendo, ¿no? Supuestamente el selectivo no debería sufrir exoneraciones. Y en todo caso, deberíamos haber planteado, ¿no? Una tasa cero, ¿no? A efectos de no perjudicar también en el tema de la prorrata del crédito fiscal, pues, ¿no? Pero esto no se ha dado. Se advierte también que van a hacer exoneraciones, claro, esas no están prohibidas, ¿no? Respecto a productos de pan llevar, siempre por ahí muchos señalan que son medidas populistas, pero son imprescindibles en un momento actual,
no hay esa contradicción. Pero veamos, tenemos varias situaciones aquí, ¿no? Los vendedores en los mercados están seguramente en el nuevo RUS, no tienen IGB. Esa norma es inocua, ¿no? Quizás está hecha para los mayoristas, pero como esto es un tema de oferta y demanda, manejando el valor de venta, muchas veces van a eliminar el efecto de la exoneración. Además que, como hemos dicho, el tema de la exoneración, señores, implica un tema bien delicado que es la prorrata del crédito fiscal. Si uno exonera, ¿no?, algo, no puede tomar el 100% del crédito fiscal, ¿no? Y todos los aquí presentes, contadores, abogados, tributaristas, lo saben, ¿no? Tendrá que hacerse la prorrata y el IGB del mes será 80%, 95% que se puede tomar, el resto va al gasto-costo, ¿no? Entonces, va a haber ahí también un tema que no se ha sopesado. En caso la propuesta sea presentada por el Poder Ejecutivo, se necesita un informe previo del MEF y la SUNAT está obligada a presentar nombres de los beneficiarios de manera anual, ¿no? Entonces, bueno, los cambios están ahí. Se ha puesto, pues, ciertas cortapisas para exoneraciones que no sean, pues, debidamente merituadas, ¿no? Y en el fondo la norma está bien, pero estamos viendo que ya de raíz, ¿no?, y muy cercana a su dación, se está violando, ¿no? Luego también un tema que, bueno, obviamente ya a pesar de la existencia en la norma actual, en las empresas no se considera como gasto, pues obviamente los pagos que se hagan por una serie de coimas, que se llama el cohecho, ¿no?, no deberían pasar como gasto deducible, ¿no? Pero ahora específicamente se ha puesto, ¿no?, en el artículo 54 de la disposición transitoria final de la ley de impuesto a la renta, que no constituyen gasto o costo deducible para efectos del impuesto a la renta las erogaciones descritas en los tipos penales de los delitos de cohecho en sus distintas modalidades, ¿no? Cohecho pasivo, activo, etc. Luego también modificaciones al Código Tributario, ¿no? Esto está vinculado a los tiempos, ¿no?, a la digitalidad que no se trasladó al IGB, ¿no?, en las operaciones B2C, pero bueno, sí se ha trasladado al tema de la fiscalización, ¿no?, del actuar de la administración, y está muy bien, ¿no? Tenemos que adaptarnos a estos tiempos. Esto en realidad ya funcionaba en la práctica. Muchas de las normas lo que hacen es recogen lo que la práctica ya tenía, ¿no? Simplemente se legaliza, entre comillas, ¿no?, un actuar que ya era precedente. La inspección de locales ocupados podrá realizarse de manera remota, ¿no? Seguramente entrarán con una cámara y, bueno, filmarán ese acceso. La SUNAT podrá exigir perfiles de acceso al sistema de procesamiento electrónico de datos con el que el deudor tributario sujeto a fiscalización o verificación registra sus operaciones contables, siempre que el referido sistema cuente con dicha opción. Esto generó bastante revuelo, ¿no?, en contribuyentes, clientes, porque claro, el sistema de procesamiento electrónico de datos podría abarcar más allá de información contable, ¿no? Entonces, siempre hay temor, pues, a información confidencial que pudiera pasar a terceros. Entonces, esto entendemos que va a ser debidamente reglamentado, ¿no? Es un tema delicado, ¿no? No es que se quiera esconder algo, sino que también hay temas que son, pues, sensibles, ¿no? Y no debería trasladarse el 100%, o no debería, por lo menos, tenerse los mínimos cuidados que creo que se va, obviamente, a, digamos, legislar, ¿no?, con mayor detalle. Luego también las citaciones, ¿se acuerdan que hay un comité revisor para la norma 16, ¿no? Bueno, va a haber citaciones al sujeto fiscalizado que se pueden realizar en ese punto de manera remota, ¿no? Igualmente recuerden, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, a la administración de esta charla si pueden silenciar, ¿no?, para no interrumpir. Gracias. La notificación es también a través de medios electrónicos, se considera efectuada en la fecha de depósito del mensaje de datos o documentos, salvo las excepciones del 104, ¿no? Entonces, todas las notificaciones, como se está haciendo, ¿no?, se está haciendo al buzón.
Los informes orales, y esto también ya está sucediendo en la práctica ante el Tribunal Fiscal, podrán realizarse de manera remota y a efectos pues, de controlar este acceso al sistema de procesamiento electrónico de datos, se han adecuado las tablas de multas, ¿no? La 1, 2 y 3, de acuerdo a los diferentes regímenes, ¿no? Se han determinado las multas respectivas cuando no se proporcionan estos perfiles. Luego también el 1524, ¿no? Desde el 1 de julio del próximo año vigente, un decreto legislativo que también ha generado bastante polémica. Si se dan cuenta, hasta ahorita son todos temas de fiscalización, ¿no? Y de control administrativo. La SUNAT impondrá un RUC de oficio. Ya lo ha estado haciendo en esta pandemia, porque manejando la Big Data, y está muy bien, la SUNAT detecta contribuyentes que no están declarando y pagando impuestos, ¿no? Obviamente, si Juan Pérez pues está vendiendo todos los días un producto y lo está publicitando, la SUNAT se entera y bueno, te emite, ¿no?, una inductiva para que te acojas al RUC, a este RUC de oficio, ¿no? A personas que consideren necesaria su inscripción por sus actos u operaciones que realicen o por el tipo, cantidad o valor de los bienes de su propiedad o por el tipo de valor de los servicios que se consumen. Fíjense que no solamente es por la habitualidad, ¿no?, la reiterancia, sino también puede ser porque vendas un bien a alto valor, ¿no? Ya eso genera, ¿no?, la sospecha de algún acto empresarial, la SUNAT emite un RUC de oficio. Entonces, como ponemos en el punto siguiente, esto apunta a los negocios que han crecido con la pandemia, ¿no? Tanto venta de bienes como de servicios, ¿no? Cursos, seminarios, etcétera. Muchos dicen, oye, estoy vendiendo bien poquito, ¿cómo es que voy a pagar impuestos? Sí, pues, pero las reglas no tienen nada que ver con lo poco o mucho que vendas, sino la habitualidad, ¿no? Y el acto empresarial, el negocio que estás haciendo, ¿no? El comercio que estás haciendo de productos. Estos son básicamente productos o servicios que se ofrecen por Internet que están siendo detectados, ¿no? La SUNAT los detecta y los califica como generadores de rentas de tercera. Y es importante entonces reiterar que no solamente se toma en cuenta la habitualidad, ¿no?, como reiterancia, sino también montos o valores. A discreción de la SUNAT, eso puede ser calificado, ¿no?, como una operación que merece tributar. Entonces, para la SUNAT, una sola venta de un bien por un monto elevado o un esporádico servicio calificaría como tal para la administración, ¿no? Es decir, calificaría para generarse un RUC nuevo y señalar que se paguen los impuestos. Bueno, el siguiente paso es que teniendo ese RUC la persona empieza a tributar, pues, ¿no? Porque le puedes poner un número, ¿no? Un número de identificación, pero el siguiente paso es importante, ¿no? Que empiece, pues, a cumplir. Y ese paso muchas veces no se da. El RUC muchas veces está ahí y está en salmuera, pues, ¿no? No está, sino en una congeladora y no genera declaraciones. Obviamente habrá seguramente después notificaciones, cruces informativos y los valores respectivos, ¿no? Ahora, una cosa también criticable, lo paradójico, es que si un sujeto que realiza, ¿no?, estas actividades generadoras de tercera y no se ha inscrito en el RUC, la administración lo afecta al régimen general. O sea, esta persona vende muy poco, supongamos vende sus cupcakes, ¿no? ¿Cuántas personas en la pandemia han empezado negocios de emergencia? Pero la norma, y esta es culpa de la norma, ¿no? Siempre decimos culpa de la SUNAT, ¿no? La SUNAT explica, ¿no? La norma lo va a incluir, lo va a afectar al régimen general, que es una locura, porque el régimen general es una tasa para grandes empresas, ¿no? Pasado un tope, obviamente, que estén más allá del tope del MIPE, y la tasa es 29,5, ¿no? A pesar de que los ingresos no le corresponden, va a estar en el régimen general, o sea, es risible, ¿no? Y no entrará ni al nuevo RUS, al RER o al MIPE, ¿no? Que son empresas, o sea, es para empresas de menores ingresos. Lo curioso, como está puesto arriba, es que las personas fiscalizadas pueden acogerse a los regímenes de menor imposición hasta la fecha de vencimiento de la presentación de la relación del pago a cuenta mensual del IR del régimen general que corresponda al mes de la notificación del acto administrativo que dispone la inscripción o reactivación. Claro, por ejemplo, te notifican, ¿no?, que vas a estar en el régimen general en agosto,
y tienes que hacer el pago de agosto, ¿no? Bueno, hasta ese pago a cuenta que vence agosto, vence en septiembre, tienes la posibilidad de pedir que te recalifiquen. Pero, y muchos seguramente ni saben esto y se van a olvidar, el cambio de régimen solo opera en enero del el ejercicio siguiente, o sea, tendrás, ¿no?, todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre en el régimen general. Esto en realidad para nosotros es una sanción indirecta, ¿no? Algunos dicen, está bien, estos son evasores, ¿no?, que cumplan su sanción. Pero yo creo que hay que tener una proporcionalidad. Además que estas personas no es que no quieran pagar, sino que no saben. La gente en general no sabe de tributos, ¿no? El ama de casa que está vendiendo por emergencia de tributos sabe cero, más sabe de una receta, ¿no? Y lamentablemente, pues, las estamos sancionando de una manera tal que finalmente, ¿cuál es la reacción de alguien que es castigado de esa manera? Dirá, no, yo no me meto al mundo formal. Si me están haciendo pagar un montón, si toda mi pequeña utilidad se va a ir para el fisco, ¿no? Finalmente, yo creo que eso, como ponemos ahí, también viola la capacidad contributiva, ¿no? Que ustedes saben que está vinculada a la no confiscatoriedad, expresamente indicado en el artículo 74 de la Constitución. Yo creo que alguien con una imposición de régimen general podría tranquilamente hacer una acción de amparo. Ustedes saben que eso se aplica cuando hay una amenaza de un derecho, y en derecho tributario el amparo, que ha funcionado muy bien en varias situaciones históricas del derecho tributario, la amenaza al derecho es cuando viene la REC, pues la resolución de ejecución coactiva, y te van a embargar porque ahí amenazan con la propiedad, ¿no? Entonces, yo creo que esta norma debería ser revisada, ¿no?, por el Congreso. Todos estos decretos legislativos pasan por el Congreso, pero tenemos una experiencia de que nunca la han criticado, ¿no? Los decretos legislativos pasan simplemente por agua tibia y no hay ninguna crítica, ninguna corrección, ¿no? Entonces, dejo ahí el comentario. Se añade adicionalmente en la norma en mención que el número de RUC deberá ser consignado en toda la documentación mediante la cual se oferten bienes y servicios, ¿no? Fíjense que esto es ya que ya en otros países funciona, ¿no? En otros países al lápiz que vendes le vas a ver el RUC impreso, ¿no? Pero acá entendemos que es la documentación de oferta, ¿no? O sea, la de marketing. Esto debería también ser aclarado, incluido aquellos que se oferten en plataformas digitales de comercio electrónico, redes sociales, páginas web. Entonces, todo lo que se oferte, por lo menos en esas plataformas, deberían tener una referencia al RUC de la empresa en algún rincón. Obviamente esto para mejorar la fiscalización y detectar quienes, al no poner el RUC, simplemente están evadiendo, ¿no? Y parece una decisión interesante, inteligente. Este número de RUC debe acompañarse del nombre o denominación o razón social del sujeto publicitado, ¿no? Hay una multa del 30% de la OIT en el régimen general, por ejemplo, en caso no se consigne este RUC, ¿no? Bueno, esperemos que esto se reglamente a la brevedad. Esta norma, recordemos, todavía funcionará el próximo año, pero acá hay un tema también importante, ¿no?, transversal a toda norma, que tiene que tener certeza, pues, ¿no? Un principio que en el derecho tributario es básico, porque el derecho tributario, señores, es un tema económico. Una mala decisión puede hacer quebrar la empresa a través de deuda tributaria, que puede ser el tributo más intereses moratorios o la multa más intereses moratorios. Entonces tenemos que tener clara visión de la norma, ningún resquicio, pues, de duda, ¿no? Que todo sea predictible. Decreto Legislativo 1527, incremento patrimonial no justificado, vigente desde el próximo año, ¿no? Entonces, a través de decreto se han efectuado también modificaciones a las normas relacionadas con el incremento patrimonial no justificado, ¿no? Entonces se ha aclarado en tal sentido, ¿no?, que los incrementos patrimoniales no pueden ser justificados con donaciones u otras liberalidades, salvo que la donación se sustente con escritura pública. En los casos de, sabemos, para inmuebles es obligatorio, ¿no? 1625 del Código Civil. Cuando estas transferencias requieren de tal instrumentación o se tenga un documento de fecha cierta, ¿no? Por ejemplo, podría ser con firmas legalizadas tratándose de muebles distintos al primer supuesto, o se tenga un documento que acredite de manera fehaciente la donación recibida, ¿no?, tratándose de bienes muebles que hayan sido recibidos con ocasión de bodas o acontecimientos. Bueno, esto generó, pues, muchos comentarios irónicos, ¿no?
Ahora, cuando uno se case, tendrá dos colas, ¿no? Para el saludo y otra para recepcionar las boletas de los premios o donaciones que está recibiendo, los regalos, ¿no? Una cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, también vemos que la norma tiene que ser proporcional. Además que si ustedes ven, señalan cuyo valor no supere el 25% de la UIT, ¿no? Entonces, debió ser cuando el valor supere, no cuando no supere. A la vez, respecto a este 1527, no se considerarán los depósitos en cuentas de entidades del sistema financiero nacionales o extranjeros y que correspondan a operaciones entre terceros, siempre que el origen o procedencia de tales depósitos estén debidamente sustentados y la información vinculada a esto se declare ante la SUNAT, ¿no? Bajo la forma, plazo y condiciones que se determinen, como sería el monto mínimo a partir del cual se presenta dicha aclaración y que se establecerá bajo resolución de superintendencia. Muchas de estas normas, esta parte es correcta, ¿no? Deberían a la brevedad tener su reglamentación, ¿no? Para saber, pues, a dónde apuntan, qué documentos, qué formalidades hay que seguir, ¿no? En este caso, en el caso de depósitos en cuentas del sistema financiero nacional o extranjero, ¿no? Bueno, luego también el 1528 hizo varios cambios al código tributario. Algunos dicen, ¿por qué no se unificó, no? Hay varias áreas de los cambios al código, debió ser un solo decreto legislativo, ¿no? Pero ha salido a través de partes y cucharadas. Los cambios principales, ¿no? En primer lugar, se han eliminado las dudas que existían respecto a los intereses de los pagos a cuenta, desconociéndose lamentablemente el tenor de la casación 4392 del 2013 de Lima, ¿no? Bueno, en ese sentido, al desconocerse señala que estos intereses surgirán incluso cuando con posterioridad al vencimiento de terminación de la obligación principal se hubiera modificado la base de cálculo del pago a cuenta o el coeficiente, o el sistema utilizado para su determinación por efecto de la presentación de una rectificatoria o una determinación por SUNAT de base cierta, ¿no? Entonces, a pesar de que ya cerraste la DJ, ¿no? Si hay una rectificatoria respecto al pago a cuenta, deberías abonar los intereses, a pesar de que ya está regularizado el impuesto, cosa que la casación dijo ya no se generan intereses. Pero lamentablemente se ha ido a una interpretación bastante promiscua aquí, ¿no? En otras palabras, si uno rectifica pues un pago a cuenta o la administración recalcula este pago a cuenta, porque por ejemplo pues fiscaliza y determina una nueva base de ingresos netos en el mes, ¿no? Así ya se haya calculado el capital del tributo, pagando inclusive el IR de regularización, se verán intereses moratorios por esa nueva base gravada de un pago a cuenta, ¿no? Esto es muy importante entonces, cuando determinemos los pagos a cuenta, tenemos que ser meticulosos porque si mañana hubo un error en ese pago a cuenta, seguiremos debiendo intereses a pesar de la regularización. Este 1528 también, por otro lado, en segundo lugar, señala que si se solicita por el contribuyente que se declare la prescripción de un procedimiento no contencioso, ¿ok? No puede oponerse esta, ¿no? Prescripción en un procedimiento contencioso tributario en forma paralela y viceversa. Además, en el caso que se encuentren en trámite un procedimiento en el que se haya invocado la prescripción y se inicie uno nuevo, ¿no? Respecto a otro tributo o infracción y o periodo, se declarará la improcedencia del segundo procedimiento. Pero en realidad, ¿cuál es el problema? Que el pedido de prescripción se dé en forma paralela en procedimientos distintos, ¿no? Finalmente es una misma figura relacionada a la caducidad de ciertas actuaciones del fisco. No se está vulnerando finalmente el derecho de defensa aquí, prohibiendo ello. El contribuyente debe escoger a qué único procedimiento aplicará su petición de reconocimiento de prescripción, ¿no? Varias preguntas que quedan ahí en el tintero. Finalmente, también este 1528, recordemos que son cambios en el Código Tributario, ¿no? Señala que en las reclamaciones y apelaciones, y esto porque en los considerandos está también un poco la explicación, ¿no? El fondo de la norma era evitar la litigiosidad. Y entonces, en el caso de las reclamaciones y apelaciones, deberán interponerse a través de un escrito en el que se identifique el acto reclamable o apelable, ¿no? Ante el Tribunal Fiscal, los fundamentos de hecho y de derecho, ¿no? Si es que es posible. Recuérdese que antes solamente se hablaba de un escrito fundamentado.
claro, si uno simplemente apela, si uno reclama, ¿no? No sustentando ello, simplemente se dice que se apela, ¿no? O se da cualquier justificación absurda, ¿no? Esto declarará la improcedencia del petitorio. Ahora bien, cuando se hablaba de un escrito fundamentado, prácticamente se ordenaba lo mismo, ¿no? Porque un escrito fundamentado significa que tiene que haber o tiene que presentar los fundamentos de hecho y de derecho, ¿no? Yo entiendo, o lo entendí siempre así, ¿no? Fundamentado significa con argumentos, ¿no? No simplemente presentar por presentar. Claro que no estaba tan claro porque un escrito fundamentado podría ser con cualquier fundamento, ¿no? Un fundamento que no tenga, eh, digamos, justificación legal, ¿no? Quizás ahora con esta aclaración, lo que se busca naturalmente es declarar, ¿no? La inadmisibilidad. Lo más relevante aquí sería que se verificara si simplemente se ha presentado un escrito con cualquier argumento solo para efectos dilatorios, ¿no? Y para evitar la cobranza coactiva, detalle que no ha sido legislado a nuestro parecer de manera precisa. De nuevo, pues, la falta de claridad de la norma. Deja entrever eso, un poco hay que ir a la ratio legis, ¿no? Y a los considerandos, ¿no? Porque acuérdense que siempre se argumentó evitar la litigiosidad, tema que siempre ha preocupado por la gran cantidad, pues, de carga, ¿no? Contenciosa que tiene tanto SUNAT como el Tribunal Fiscal, ¿no? Que al final de cuentas es aplicación simplemente del derecho de defensa, ¿no? Que no tengan las capacidades, personas, brazos para resolver ya no es un problema del contribuyente. Bueno, también pues algo que fue y ahora está vigente, muy importante, es el tema del 1529 de los medios de pago, ¿no? Acuérdense que existe, ¿no? Una serie de casos en donde se debe utilizar medios de pago de acuerdo a la ley, ¿no? De este tema y del ITF. Y ahora se dice que si es que la operación supera un IT, de todas maneras hay que utilizar medios de pagos en la constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles, ¿no? La transferencia en propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, una hipoteca, por ejemplo, la adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica. Y claro, lo que realmente es bien importante, ya está vigente, es que la utilización de medios de pago se va a dar obligatoriamente cuando la operación es desde, no es a partir, o sea, no es 2001, ¿eh? Es desde 2.000 soles inclusive hasta 500, desde 500 dólares inclusive para arriba, ¿no? El uso de medios de pago, esta cosa es bien importante, ¿no? Se tiene por cumplido solo si el pago se efectúa directamente al acreedor, proveedor del servicio y o prestador del servicio, o cuando dicho pago se realiza un tercero designado por aquel, siempre que tal designación se comunica a la SUNAT, ¿no? Con anterioridad a ese pago. Y se dijo, bueno, que va a haber unas formas y condiciones que vienen por resolución de superintendencia que está todavía, ¿no? Por salir. Mientras tanto, la norma en una exposición transitoria dice que hay que utilizar, ¿no? Las dependencias de SUNAT, o sea, la mesa de partes virtual. Este sería el caso, por ejemplo, de un pago por indicación del proveedor, ¿no? Que hay que desviarlo a un tercero, ¿no? Que puede ser un ente recaudador o un tesorero del grupo, ¿no? Esto ha generado también bastante discusión. ¿Qué pasa con el factoring? El factoring generaría un problema en este punto de aquí, ¿no? Eh, a mi modo de ver no habría problema porque en realidad en el factoring hay una sustitución del proveedor, ¿no? El banco se sustituye y simplemente no hay una designación, como está puesto, no hay un tercero designado, ¿no? Entonces, podríamos pensar que no, aunque colegas tienen otra opinión, ¿no? Luego también, y se dan cuenta, todo está vinculado a una mejor fiscalización, ¿no? Nos preguntamos, ¿y cuándo vendrá la norma que amplíe la base de contribuyentes, no solamente poniendo un rubio oficio, sino a través de una capacitación masiva, a través de medios que se puedan dar, que se entiende que la SUNAT lo hace y es plausible, ¿no? Pero yo creo que no es suficiente.
Bueno, la cosa es que en el 1532, ¿no? Fácil de recordar por ese número en la historia del Perú, ¿no? Vigencia 1 de enero del 23, ¿no? El próximo año, se ha declarado que hay personas que van a ser calificadas como sujetos sin capacidad operativa. ¿Quiénes son estos señores, no? Sujetos que emiten comprantes de pago, documentos complementarios, por ejemplo, pues, notas de crédito y débito, ¿no? Pero que no tienen recursos económicos, pues capacidades humanas, ¿no? Idóneas para realizar las operaciones, ¿no? Te mandan una factura de un monto muy alto, pero no hay, pues, los sustentos detrás para calificar como un proveedor, ¿no? Simplemente serán seguramente facturas de favor. En tal sentido, el fisco tomará en cuenta el no contar con una infraestructura, ¿no? O sea, hay elementos que dan la sospecha, ¿no? El no tener activos o personal, o que todos ellos no resulten idóneos. O sea, tendrás una infraestructura, pero es una cochera, por decir, y estás hablando de un laboratorio, ¿no? Para un servicio técnico sumamente específico, no es dable, pues, ¿no? O también si se da cualquier situación objetiva que evidencie lo anteriormente indicado, ¿no? Entonces, son situaciones que se dan generalmente con una inspección que hace SUNAT, ¿no? A la empresa. En estos casos, para evaluar esta idoneidad, ¿no? Y obviamente la simulación que estaría detrás, la SUNAT tendrá en cuenta la suficiencia, razonabilidad y proporcionalidad de los recursos empleados en función de la naturaleza de las operaciones del sector económico, entre otros patrones. Entonces, este nivel de idoneidad, ¿no? Indudablemente, la carga de la prueba la tiene la SUNAT, tiene que justificar, ¿no? Esa calificación, ¿no? Muchas empresas hoy en día han reducido personal y se mantienen con lo más calificado por situación económica, igualmente reducen sus espacios, etcétera. Pero no por eso puedes calificarlo como un SSCO, ¿no? Es importante y está bien que la norma también permite que el SSO pueda impugnar esa calificación, ¿no? Es un procedimiento muy rápido, sumarísimo, porque tiene para reclamar y apelar 10 días, sabemos que es 20 o 15, ¿no? Acá se reduce. Y en las instancias respectivas para su resolución ya no es 9 meses o 12 meses, sino 30 días, todo muy rápido, ¿no? Ojalá que este plazo pues se cumpla, ¿no? Y la SUNAT va a publicar en su página web y en el diario oficial, ¿no? El último día calendario de cada mes, la relación con los contribuyentes calificados de esa manera, ¿no? Y bueno, se dice que esta publicación podrá estar hasta 5 años. Los efectos, que es lo más importante, creo, de esta norma, es que para el sujeto calificado, ¿no? Este sujeto solamente puede emitir boletas de venta. Ya sus facturas están prohibidas. Prácticamente se le hace un rusiano, ¿no? Y cuando emites boletas de venta, tu clientela va a ser personas naturales, te obligan prácticamente a quebrar, ¿no? Prácticamente se les convierte en un nuevo sujeto, el nuevo RUS, ¿no? Cortándole seguramente muchos negocios. Para el otro lado, ¿no? El cliente no puede ejercer derecho al crédito fiscal, claro, si va a recibir boletas, ¿no? Y o tomar costo-gasto para impuesto a la renta. Entendemos que puede tomar en renta hasta el tope que existe, ¿no? Para las boletas de venta, que como sabemos es hasta el 6% de lo que se compre con facturas, ¿no? Hasta 200 UITs. Entonces, estos contribuyentes tendrán que adicionar, ¿no? Seguramente el exceso, ese tope en boletas, ¿no? Al verificar si el proveedor es un SSO. Y tenemos que estar atentos entonces a verificar, es un nuevo control, ¿no? Existe un plazo para el cliente, ¿no? Del SSO, que es 30 días para que la SUNAT le revise los comprobantes de pago y documentos complementarios que ese SSO le hubiera otorgado, ¿no? Y cuando la SUNAT fiscaliza a ese cliente, cuando éste no pidió la referida revisión, ¿no? Se dan una serie de situaciones anómalas o ilegales, a nuestro parecer, porque los reparos que encuentra el fisco no emiten prueba en contrario, ¿no? Entonces, esto es evidentemente inconstitucional. ¿Dónde está el derecho de defensa? ¿No? Prácticamente es una suerte de revisión de base presunta que no emite prueba en contrario. Si se reclaman de los valores, se admite la reclamación si está referida a aspectos distintos. Imagínate, o sea, yo no puedo estar reclamando el tema del SSCO, sino si es, me la van a admitir, ¿no?
si es sobre otros temas, ¿no? Aspectos distintos a los que resulten como consecuencia de no haber efectuado la mencionada solicitud. Mejor se hubiera dicho que no se puede reclamar de estos temas, ¿no? Le han puesto tantos peros que prácticamente lo hacen inviable, ¿no? Bueno, obviamente estas normas aún les faltan sus dispositivos reglamentarios y entrarán en vigencia el 1 de enero del próximo año. Luego también un tema que ya existe, muchas cosas pues se han legalizado, ¿no? En la práctica esto ya existía, el 1533 nos habla que los contribuyentes que soliciten una devolución de impuestos deberán de comunicar a SUNAT previamente su CCI, ¿no? Esto ya ha pasado, ¿no? En este mes y el próximo seguramente las personas naturales estarán recibiendo a posteriori de su presentación de declaración jurada las devoluciones de sus pagos en exceso, pues, ¿no? Por cuarta y quinta categoría, por las 3 UITs que sabemos que incrementa la deducción, ¿no? Y genera un recálculo en las rentas de trabajo. Si el contribuyente no ha cumplido con comunicar su CCI, la devolución a solicitud de parte se considera como no presentada, ¿no? Sin perjuicio que pueda volver a presentarlo. En el caso de la devolución de oficio, ¿no? A personas naturales con DNI que no hubieran comunicado, la SUNAT requerirá la apertura en el Banco de la Nación de la famosa cuenta DNI, ¿no? La ley que la contempla es la 31120 y ahí se depositará la devolución. Ahora, claro, si la SUNAT tiene algunos temas para cobrar al contribuyente, como está puesto abajo, podrá compensar esos saldos, ¿no? Con la devolución. Y eso es correcto, ¿no? Tiene derecho a esa compensación de oficio. 1535, vigente desde el 20 de marzo 22, o sea, ya está vigente. Bueno, la SUNAT ha creado 5 perfiles. Es como crear una serie de fotografías, ¿no? Del contribuyente, de acuerdo, pues, a su nivel de cumplimiento. Estos 5 perfiles determinarán una clasificación, ¿no? Según variables de cumplimiento, generación de delito tributario, ¿no? Aduanero, si se hace en el SSCO también. Una cosa importante es que se ha derogado, señores, el régimen de buenos contribuyentes. Y muchos se preguntaban, oye, pero yo presento, ¿no? El viernes pasado, el 8, era el día para presentar PJ, ¿no? Claro está, pero los que hasta el 19 de marzo lo eran, seguirán gozando de sus beneficios. Así que aprovecharon pues ese día, ¿no? Para presentar la declaración jurada del 21. Hasta que no se reglamente y se asignen los perfiles de contribuyente, ¿no? Entonces, tienen como un derecho adquirido que seguirá vigente hasta que se reglamente estos 5 perfiles. No, estos perfiles, así como el CSCO, serán públicos en el portal de la SUNAT, o sea, uno puede consultar. Hay una nueva consulta que también hay que hacer, ¿no? Respecto a los perfiles. En el caso que un contribuyente sea calificado en cualquiera de los 2 niveles más bajos, se dan las situaciones siguientes, ¿no? En el caso que se presente una declaración rectificatoria que termine una menor obligación, esta surtirá efecto más largo, ¿no? 90 días en vez de 45. Se le podrá imponer también medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva. ¿Mm? Y este señor deberá utilizar medios de pago en un rango menor, 600 soles o $150, ¿no? Este es un nuevo requisito que las empresas deberán tener en cuenta de sus proveedores, ¿no? Porque si no se cumple, no se reconoce, como se sabe, el costo base. 1537, cambios en precio de transferencia, ¿no? Vigente 1 de enero del próximo año. Bueno, esto está vinculado al caso de los commodities, especialmente en el tema de operaciones de exportación e importación. Recordemos, pues, que esto se utiliza bastante en el método del precio comparable no controlado, ¿no? El contribuyente debe presentar una comunicación con carácter de DJ, ¿no? Hasta la fecha del embarque o desembarque. Esto extiende, pues, el plazo, ¿no? Antes era con mayor anticipación y era complicado porque uno no sabía bien finalmente qué iba a exportar o importar. En el caso de las exportaciones, la comunicación puede cambiarse hasta el tercer día hábil siguiente a la fecha de desembarque, ¿no? Puede haber entonces una rectificatoria. 1539, valor de mercado. ¿No? Ustedes saben que el artículo 32, ¿no? Nos señala el valor de mercado. En este caso, para las acciones o participaciones y otros valores,
se sigue el valor de mercado que se obtenga de aplicar el método de flujo de caja descontado, salvo casos de excepción, o el valor de participación patrimonial que se aplica si no se puede el valor de mercado. En cuanto al IGB, ¿no? Y algunos cambios también al código, en el caso de importaciones, los documentos emitidos por SUNAT en ocasión de dichas operaciones sustentarán estas operaciones, ¿no? Si el IGB está desagregado, esto está vigente desde el 27 de marzo. Todo emisor electrónico está obligado también a llevar un registro de compras y ventas también electrónico, conforme a los sistemas de SUNAT. Este es un tema que es gradual y que está avanzando, ¿no? Como todos sabemos. La verificación de los libros electrónicos por parte de la SUNAT también constituirá un supuesto de emisión de una orden de pago. Esto es muy importante, ¿no? Artículo 78 incluye un inciso 5. Ustedes saben que las órdenes de pago nacen básicamente por autodeclaraciones, ¿no? Pero acá la SUNAT, si es que al recibir pues los libros electrónicos determina que hay supuestos en donde no cuadra pues lo registrado con lo que se emite en cuanto a facturas, directamente ya te emite una orden de pago, ¿no? Es una forma también de verificación muy rápida que está determinando la emisión de este valor. En el 1540, ¿no? Tratándose de rentas de cuarta categoría, si el perceptor informó la percepción del ingreso y no efectuó el pago a cuenta, ustedes saben que los pagos a cuenta se hacen si nuestro cliente no es empresa, ¿no? Procede la emisión de la orden de pago, producto de una verificación de los comprobantes, ¿no? Sale por cruce directo. Otro numeral, ¿no? Al 78, el numeral 6. La asignación del caso complejo también, caso complejo entre comillas, para evaluar la vulneración del plazo razonable, estará bajo el albedrío de SUNAT y Tribunal Fiscal. Es decir, no solo se aplica a ello a precio de transferencia, ¿no? Como decía el Tribunal Constitucional. Acá la SUNAT y el Tribunal Fiscal se están curando en salud si es que pasan el plazo para resolver, y si lo califican como un caso complejo, van a justificar los intereses moratorios. Esto va a generar innumerables discusiones, ¿no? Ante el TC, definitivamente. Y bueno, en el tema de impuesto a la renta y la asociación en participación, acuérdense que la asociación en participación es una figura importante, ¿no? En materia de los contratos asociativos, ¿no? En donde hay un asociante, el socio aparente, el que aparece pues frente a terceros, ¿no? Y el asociado que está oculto, el inversor, ¿no? Y que de acuerdo al nombre que uno siempre ha manejado de asociación de participación y a la idea que siempre se tuvo, recibía rentas, ¿no? Recibía participación. Pero finalmente se ha regulado de manera distinta esta idea que venía detrás. Obviamente esto ha ido en concordancia con el voto en mayoría del Tribunal Fiscal, ¿no? Hace poco salió una RTF en el sentido de indicar que el asociado en la asociación de participación lo que recibe son dividendos, ¿no? Si es persona natural, rentas de segunda. Entonces, así se crea, ¿no? Un nuevo supuesto de dividendos desde el 1 de enero del 23. Para los ejercicios previos queda el precedente bajo la RTF que puede ser discutido en la sede judicial, ¿no? Miren que esto recién está vigente el 1 de enero del 23, ¿no? Yo creo que debió no esperarse tanto, si esta es una decisión de una vez, porque nos deja una doble interpretación en el medio, ¿no? Este es un aspecto bastante discutible del tratamiento de dividendos, ¿no? Y que, bueno, indudablemente va a generar también bastantes controversias, ¿no? La naturaleza, yo creo, de la asociación de participación es que el asociado participa de un resultado, pero no como una suerte de accionista esperando, ¿no es cierto?, que de su inversión nazca alguna participación, ¿no? Algún rendimiento como tipo acción. Entonces, bueno, aquí se ha creído, quizá también por un tema de recaudación más fácil, como hay retenciones, ¿no? Es mucho más fácil que se dé pues la retención del 5% a que alguien declare sus rentas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco la explicación. Debió haber una mayor justificación quizá en esa norma, en los considerandos, ¿no? O sea,
Lo que falta en todos estos decretos legislativos es revisar los debates que han habido, ¿no? La ratio legis que está detrás, un poco para entender mejor la norma y no estar simplemente elucubrando las razones que puedan estar detrás, ¿no? Que pudieran ser distintas a lo que uno piensa. Eso sería, señor. Como Bueno, ingleses hemos cumplido con la hora. No sé, muchas gracias por la atención y bueno, dejamos a las preguntas que puedan haber. Muchísimas gracias por la atención. gracias a usted, doctor. Bueno, comenzamos con las preguntas. Por favor, levanten la mano si tienen alguna. Sí, Adrián Tapia. Buenas tardes, doctora. Doctor, muy buenas tardes. La pregunta, ¿a qué se debe? Está bien regular, está bien corregir, y es verdad que algunos contribuyentes por desconocimiento incurren en faltas. De acuerdo. Y la mayoría de los contribuyentes de pequeños, medianos empresarios se ven afectados con este tipo de normas. ¿Por qué razón? Porque desconocen, no saben. Pero tan hábiles son para trabajar, transar la mercadería, comercializar, etcétera, captan dinero, pero que lastimosamente el contador que les maneja la contabilidad de su negocio, como que no le importa. Entonces, termino, hay errores que el contador no ha considerado y la SUNAT sí o sí detecta. Entonces hace una notificación al contribuyente y el pagano, el sacrificado es el contribuyente. El que cometió error, el contador, se libró. Hecho ocurrido, en una ocasión fui a la SUNAT y me dijo, estas palabras me gustó. El contribuyente paga, sí o sí. Y le puse un ejemplo. ¿Y qué pasa si el país tiene un contralor de la República? ¿Y qué pasa si el contralor falla, comete errores? El Estado, ¿qué hace frente al contralor? Lo sanciona, correcto. En este caso, el contador es un pequeño contralor para pequeña empresa. ¿Y por qué no hay sanción para este contador? Muchas gracias. Si hay una respuesta, sería muy amable. Sí, eso es cierto. O sea, en otros países lo que tú hablas es la malpraxis, ¿no? ¿Cuántas veces vemos contadores que, con todo respeto a la profesión de los contadores, pero en toda profesión hay buenos o malos, ¿no? Y hay contadores que te pueden generar una decisión que te puede hasta quebrar, ¿no? Pero en el Perú tendrías que generar una acción de daños y perjuicios y no hay una acción especial como por ejemplo en Argentina, ¿no? Sin ir muy lejos, en Sudamérica, varios países tienen el delito de malpraxis, ¿no? Esa mala práctica que te determina un perjuicio que tú bien señalas, ¿no? Que puede, pues, generar graves situaciones económicas y que la administración poco le importa porque es un tema objetivo. Tú debes y te lo voy a sacar embargándote y te voy a cobrar, ¿no? Con ejecuciones forzadas. No me importa que la abuelita estuvo enferma, no me importa que tu perrito ladraba de más y no te concentraste, no me importa que tu contador finalmente ejerció mal su profesión, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿cuántas veces hemos visto contribuyentes que caen en serias deudas tributarias por culpa de terceros? El empresario no conoce, en realidad, de la parte tributaria. Confía, ¿no? Ciegamente en el contador. Y miren qué grave es eso, ¿no? Y qué responsabilidad tan grande tenemos. Muchos aquí presentes son contadores, y yo sé que buenos contadores, pero pues, ¿y qué pasa con los otros casos, no? Debería, yo creo, legislarse sobre la malpraxis, definitivamente, ¿no? Para evitar justamente estos problemas y hay un resarcimiento rápido. Muchas veces vemos el contador que hizo una cosa mal, se va con los libros, desaparece el mapa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en el estudio esa cosa? Anda a ubicarlo y anda a cobrarle, ¿no? El mal ya está hecho, el daño está hecho. Entonces hay muchas cosas ahí y gracias por tu intervención, Adrián, porque sí es bien importante que eso se replantee, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Sí, Zaida, puedes hacer tu pregunta.
Zaida, Creo que, puedes abrir creo tu que está micro. mal su micro. Sí, en todo caso puedes hacer la Hola. pregunta por el chat. Ah, ok. Sí. A medida de comentarios sobre el tema de las exoneraciones del IGB a los productos de primera necesidad, ya hemos visto que es una medida populista. Vemos también que va a haber un impacto fuertemente en la rentabilidad de muchas empresas, ¿no? Que va a generar, por lo visto, un incremento en los precios y nos va a impactar a los consumidores finales. Ya la medida está, en todo caso, podemos solamente ver qué va a pasar con estas empresas que, por ejemplo, se acogieron a la renuncia del IGB, del apéndice 1, para ser más competitivos en el mercado y ahora se encuentran con esta situación. No sé si por ahí nos puede hacer algún comentario. Es que esa norma debería tener normas transitorias, ¿no? Para no perjudicar. O sea, ojalá que salga con una aclaración a quien renunció y ahora vuelve a estar exonerado, ¿no? Porque ustedes saben, el artículo 7 del IGB permite la exoneración. ¿Y por qué una exonera? Porque quiere grabarlo, ¿no? Y aprovechar el crédito fiscal, pues obviamente. Entonces, le cambia todo, ¿no? El análisis financiero, que no es un análisis para el momento, es un análisis a largo plazo, ¿no? Acá tengo presente a varios amigos, los estoy viendo y leyendo, que son financieros de buen nivel y alto nivel. Y finalmente, lo que está pasando aquí es una situación en donde seguramente va a haber distorsiones. Además que fíjense que cuando nosotros estamos hablando de exoneración, ¿quién le van a exonerar? Si los que venden la cebolla, la lechuga, lo que sea, están en el nuevo RUS, que no tiene impuestos, ¿no? Seguramente se va a exonerar al gran mayorista y eso le va a generar finalmente prorrata del crédito fiscal. ¿Qué va a pasar con esa prorrata? Debería haber, como esta norma es tan intempestiva, ¿no? Una aclaración a ese perjuicio que va a tener en el crédito fiscal estas personas, ¿no? Porque no van a poder aprovechar pues los insecticidas que tienen IGB, los servicios agronómicos, etcétera, ¿no? Entonces las normas deberían, por eso les digo, deberían pasar por una discusión previa, ¿no? Muy técnica, muy delicada para no generar finalmente perjuicios y una contradicción. Queremos ayudar a las personas y está muy bien en una situación de emergencia que ellas mismas no lo han querido, pero también pensemos en los empresarios, ¿no? ¿Cómo está quedando todo esto? ¿No? Hemos visto y la historia del Perú ha señalado que las exoneraciones muchas veces son inocuas porque muchas veces lo que se hace es se aumenta el valor de venta y se acabó el problema y los precios siguen igualitos, porque es una cadena finalmente, ¿no? Y si el mayorista se le ocurre que el valor de venta sea mayor, es un tema de oferta y demanda, ¿no? Si todos hacen lo mismo, se va a mantener esa distorsión. Entonces, todo eso yo creo que tiene que generar una discusión mucho más profunda que simplemente se nos ocurre exonerar, ¿no? Medida rápida, efectista, pero que tiene implicancias, ¿no? Como tú bien señalas, es algo más profundo. Y no es difícil laburar de que los precios bajarán, pero no en la medida que se creía, ¿no? Vamos a ver, ojalá pues, aquí estamos esperando más bien que esas medidas ayuden a los más necesitados, ¿no? Que ahorita la están pasando bastante mal. No sé si otra persona tenga alguna pregunta. Sí, Adrián. Una última pregunta, por favor. Hace un año, buscando información, encontré que la SUNAT en 4 años había tenido 98 modificatorias en decretos legislativos y otras normas, y caso que en la clase ahorita acabamos de ver, consecutivo. Entonces, en ese momento me puse a analizar 98 decretos o 98 normas que se ha generado en 4 años. Significa que promedio 2 cambios o 2 modificatorias o 2 normas en un mes. Eso significa que, con mucho respeto, la administración tributaria, especialmente a los operadores técnicos de la SUNAT, significa que no son capacitados, no son competentes, no son profesionales probos que se han sentado con los contribuyentes de todos los niveles y han discutido, han analizado
han conversado, han investigado para modificar estas normas, o es que simplemente se sientan en su escritorio y se les ocurre, esto debe ser así, esto debe ser así, para generar tanta confusión, y producto de esa confusión, el contador, lógico que no se va a actualizar todo, como el abogado que no se actualiza en todo, escapa. Entonces, al final, el contribuyente es el que paga, lo que dije en la primera pregunta. Entonces, mi pregunta es, ustedes saben su materia, les escucho atentamente y cada palabra analizo, entonces están bien especializados. La pregunta sería, ¿los operadores técnicos de la SUNAT son mediocres o es que ingresan a trabajar por amistad, amigos, familiares o por recomendación? ¿No son acaso ciudadanos competentes para ejercer dicha función? Porque al final y al cabo, el contribuyente es el que paga. A duras penas, es el que hasta se presta para pagar las multas de esas infracciones que arbitrariamente la SUNAT los impone. Muchas gracias por la respuesta. Yo no voy a llegar a calificaciones de las personas, porque finalmente las personas no tienen la culpa, sino estas normas vienen de una institución. En segundo lugar, yo creo que hay una gran formación en la SUNAT y hay, digamos, gente muy capacitada y muy preparada. Lo que pasa es que las normas, como les he dicho, no hay una discusión previa entre el contribuyente y el ejecutivo, ¿no? Entre el contribuyente y el gobierno que va a darlas, ¿no? Son normas impuestas y entonces el contribuyente lo que siente es que esto pasa por una decisión mano militar, ¿no? O sea, no hay una evaluación de la situación económica, de lo que va a implicar todo eso. Las normas generalmente técnicas de SUNAT, y lo estamos viendo, ¿no? El registro de compras y ventas, en el tema del beneficiario final, son normas bastante complejas. O sea, si yo como abogado tengo que leerlas 5 o 6 veces, imagínense pues, ¿no? Quien no tiene formación jurídica. Entonces, yo creo que esto pasa lo que hemos hablado, ¿no? Tiene que haber una discusión previa, prepublicaciones serían obligatorias, yo creo, para toda norma, ¿no? Tiene que haber el intercambio de ideas, ¿no? Para efectos de entender los dos lados. Y tiene que haber una conciliación de los dos lados, no simplemente aplicar una norma para beneficio, simplemente mejorar una recaudación, ¿no? Porque eso es lo que se siente en las normas que son de este tipo, ¿no? Hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho tema. Hemos visto en esta charla cómo las normas simplemente buscan facilitar una fiscalización, mejorar un solo lado, pero el contribuyente siente una desazón, ¿no? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está, ¿no? La educación que tiene que haber? ¿Acaso hay normas que obliguen, por ejemplo, que se dicte cursos de tributación desde los colegios? Y eso está de la mano, y muchos lo han corroborado con los cursos de cívica que ya no se dictan, ¿no? Entonces es una formación desde niño, de pequeño. Nosotros nomás volteamos a Europa, a Estados Unidos, aunque sean malas las comparaciones, pero vemos pues otra actitud, ¿no? Acá pagamos los tributos de manera resignada, esa es la verdad. Si no pudiéramos pagar tributos, mejor. Y felicitamos al que le saca la vuelta al fisco. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, y lo vemos en las películas, ¿no? Este señor no come, no se viste, no paga el colegio, pero va corriendo a pagar al IRS, ¿no? La zona de allá, los impuestos en sus formularios respectivos del income tax, ¿no? Y es que también hay un tema importante. ¿Dónde está, no es cierto, ese espejo? O sea, cuando nosotros pagamos, esperamos una respuesta, ¿no? Del Estado hacia el contribuyente. Abrimos la ventana y ¿dónde está esa gran carretera? ¿Dónde está ese colegio? ¿Dónde está ese hospital? O sea, el destino de nuestros tributos, ¿no? Entonces, todo eso es un tema bastante complejo que va de lo que tú dices, de la norma tan complicada y tantas normas que salen, pero el tema también hay que verlo de ambos lados, ¿no? Eso está hecho para facilitar la recaudación, pero ¿y el pobre contribuyente dónde queda, no? Es obvio que la relación jurídica tributaria es de derecho administrativo, es coercitiva, pero tiene que haber una suerte de equidad, ¿no? Normativa. Pensar un poco más en el contribuyente y no exprimirlo, ¿no? Hasta lo último, generando incluso situaciones de quiebra, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor.
No de nada, Adrián, a ti. Finalmente, No, aprovecho. ¿Tiene diplomados, alguna capacitación, por favor? ¿Perdón? Si va a tener alguna capacitación, por ejemplo, diplomados, porque veo que su conocimiento es profundo en materia tributaria. No, sí, esta clase no es para hacer propaganda, pero bueno, ustedes saben que yo soy director de la maestría en tributación de la UPC, ¿no? Valga el cherry, simplemente. Pero además esto es un tema dedicado pues a Jus Verum, ¿no? Felicitar a Jus Verum y felicitar también al interés de ustedes, ¿no? Porque las personas que están aquí demuestran respeto, ¿no? Al cliente, al contribuyente, respeto a los conocimientos que yo, un granito de arena, o sea, yo no pretendo ser el gurú, ni mucho menos. Pero lo importante es abrir el debate, ¿no? Que esto sirva de reflexión, que no recibamos la norma y simplemente aceptemos las cosas, como mucho está pasando en nuestro país. Tenemos que tener una actitud reflexiva para realmente cambiar de raíz el Perú, ¿no? Sin nada impuesto. Entonces, si el mensaje mío llega a ese nivel, yo creo que la charla habrá llegado a las finalidades que uno busca, ¿no? Yo quiero agradecer muchísimo a la Universidad Científica, me debo a ella, es una universidad muy interesante en el sentido de ampliar, ¿no es cierto?, hacia la colectividad los conocimientos, y eso es muy importante, ¿no? Salir de las aulas hacia el público. Entonces, va de nuevo mi agradecimiento permanente, ¿no? bueno, muchas gracias por sus preguntas. Reitero el agradecimiento al doctor Pantigoso. Esperamos tenerlo nuevamente en un próximo evento y agradezco a todos y a todas por su asistencia. Ahora quiero comunicarles, Sí. Sí, doctor, puedes. No, hasta simplemente agradecer, ¿no? Y dejo tus palabras finales. Gracias a ustedes.